Evo Morales es una persona que siempre busca el caos, es decir, es una persona que no construye, es una persona que siempre destruye en cualquier lugar o cualquier espacio, no solo territorial, sino también espacio político que se le pueda dar. Y eso ha quedado justamente demostrado con lo que ha sucedido, porque esto tiene un antecedente justamente por el golpe de Estado que dio justamente el presidente Castillo, un presidente que fue acusado justamente no solo de violar la Constitución, sino también de generar una estructura, una red de corrupción muy grande en el Perú, pero sobre todo por una falta de capacidad política, porque ha sido muy cuestionado el presidente Castillo, porque en primer lugar es un partido político que tiene antecedentes con el terrorismo y con el narcotráfico. Un presidente que ni siquiera pudo tener el consenso ni la anuencia del Congreso para el Consejo de Ministros, y eso fue desgastando su poca gestión. Ahora, que el expresidente Castillo agarre y diga de que lo han perseguido, lo querían tumbar, eso no es así. Entonces se da la situación de que posteriormente llega a su juicio político. Y ese juicio político determina justamente, digamos, que ya iba a ser investigado, y una maniobra desesperada que hasta ahorita no se entiende realmente quién fue el artífice por detrás, es de que da ese golpe. Castillo sale, inmediatamente se genera un conflicto político grande que hasta el día de hoy el Perú sigue viviéndolo. Estamos hablando ya prácticamente desde hace más, como unos 6 meses, por ejemplo. Y esto es grave porque genera ahí el problema de Evo Morales. Es decir, en medio de este conflicto y la inestabilidad institucional democrática que vive el Perú, Evo Morales aprovecha para generar mayor violencia. Es decir, los servicios de inteligencia peruanos justamente determinaron de que bolivianos habían cruzado la frontera para organizar grupos con fines terroristas, con fines de conflicto y sobre todo para alterar el orden público. En medio de esta situación, Evo Morales ya había tenido visitas que ni siquiera fueron registradas por los pasos fronterizos que deberían ser, por los pasos legales, sino que había entrado de una manera irregular. Y esto se determinó porque justamente en la macrozona del sur, como le llaman, donde están las provincias de Puno, las provincias, por ejemplo, Apurímac y otros, se estaba empezando a gestar grupos delictivos sediciosos. ¿Cuál era la idea de Evo Morales y el por qué se le abre un proceso? Justamente porque estaba empezando a organizar personas que iban a pedir la independencia del territorio peruano. Es decir, Evo Morales buscaba una especie de secesión del territorio de la parte del sur para que puedan hacer justamente el Estado Aymara, el Estado indígena Aymara. Como no le salió la jugada justamente de que Pedro Castillo iba a llevar adelante un referéndum de modificación constitucional, pues prácticamente estas acciones determinan que Evo Morales cometió delitos que están tipificados contra la Constitución del Perú y sobre todo también en la ley migratoria. Entonces, ¿qué da lugar a esto? Da lugar a que los congresistas del Perú prácticamente sienten una denuncia contra Evo Morales por el delito de destruir la integridad nacional del Perú, que es un delito muy grave, ¿no? Entonces se abre un proceso, el mismo Congreso peruano aprueba y hay justamente un consenso en ese sentido. Incluso la presidenta que ingresó por sucesión constitucional, Dunia Boluarte, habla del tema. Y esto justamente abre ya la posibilidad de que Evo Morales prácticamente tenga que ser citado a declarar en una primera instancia por este grave delito cometido en el Perú, porque él es justamente la cabeza ideológica de estos grupos sediciosos, grupos violentos que inclusive son armados porque se han enfrentado a la policía y han generado más de 40 muertos. Entonces no estamos hablando de un delito menor, estamos hablando de un delito muy grave que ya se realizó justamente una primera citación a la cual él, que fue notificado justamente por los medios de comunicación que él ya sabía, no participó ni siquiera de manera virtual, y esto ya
inicia justamente la profundización de este proceso y obviamente ahora en una segunda citación que tiene en el Perú, que ya el expresidente ha visto la gravedad del problema, es que sale a decir justamente de que lo quieren anular políticamente, que lo quieren perseguir. O sea, es el discurso, digamos, de victimización permanente que utiliza para tratar de evadir la justicia, no solamente en Bolivia, sino también en el caso del Perú. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que si Evo Morales no llega a presentarse, que dudo que lo haga, inmediatamente la Fiscalía del Perú va a emitir una orden justamente de detención y eso va a ser notificado, va a ser traspasado a la Interpol. Y la Interpol justamente, en concordancia seguramente con la Interpol Bolivia y el gobierno boliviano de Luis Arce, tendrían que tomar acciones para la detención. Ahora, Evo Morales, uno dice, Evo Morales está trincherado, Evo Morales está prácticamente escondido en el Chapare. Y eso, sin lugar a duda, va a crear otro conflicto político en el gobierno de Luis Arce. Yo creo que los temas de las excusas de los chequeos médicos son simplemente temas para desviar la atención. Lo que pasa es que Evo Morales también, que no solamente tiene su amigo, su aliado ideológico, el dictador Maduro, sino que más bien está buscando también la forma de protegerse, buscando quizás una estrategia política para justamente evitar que con ayuda de sus aliados ideológicos esta situación no vaya a avanzar y venga justamente con algunas directrices para generar mayor desestabilización, no solo con las acciones en el Perú, sino también evidentemente contra el gobierno de Luis Arce. Yo creo que hay que tomar muy en cuenta porque las acciones que hace Evo Morales son siempre acciones de caos, son siempre acciones, digamos, que van en contra del sistema democrático y obviamente de desestabilización. Entonces Evo Morales, digamos, se está mostrando ahora como, y yo lo he dicho en varios medios de comunicación, como uno de los principales actores de desestabilización y fomentadores del terrorismo en la región. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta porque este calificativo justamente que le estoy dando a Evo Morales tiene que poner en alerta justamente a todo el sistema democrático que hay en la región, ¿no? Porque este tipo de personas con este tipo de acciones, sin lugar a duda, lo que van a hacer es generar un desorden y sobre todo, digamos, hacer que vuelvan nuevamente los sistemas autoritarios en la región. ¿Podría ser detenido el expresidente Evo Morales en caso de que se aplique la alerta migratoria? En realidad debería hacerlo. O sea, es deber de la Interpol junto con la policía boliviana llegar a que se cumpla ese mandamiento que puede tener ahora de manera internacional. Claro, pero esto va a generar una situación de conflicto político, como te digo, dentro del gobierno. Quizás, sí. Claro que sí. Y por otro lado, digamos, Evo Morales con esto busca más posicionamiento mediático. O sea, fíjate bien que el discurso de victimización, de decirte que lo persiguen, es justamente para levantar no solamente, digamos, la imagen, sino también ese nivel de popularidad que pueda tener en algunos lugares y que los medios internacionales estén al tanto de esta situación. Pero lo que sí es claro es de que Evo Morales, sin lugar a duda, es un agente de destrucción. Entonces yo creo que eso es lo que hay que tener claro. En el caso de que sea detenido, ¿tendría que ser recluido en Perú? Claro, porque tiene un proceso abierto en el Perú y tiene que hacerse a través del tratado que tiene Bolivia con Perú de extradición, evidentemente, aplicar lo que dice la norma, lo que dice también el derecho internacional y tiene que ser trasladado al Perú. ¿Iría a una cárcel pública o iría a la cárcel de los presidentes? ¿Qué dice usted? No, la cárcel tendría que ser una cárcel pública en este caso porque Evo Morales no es mandatario. Evo Morales es un simple ciudadano, ya no tiene los privilegios. Del momento que termina su mandato vuelve a ser un simple ciudadano. Entonces, como cualquier ciudadano, tiene que ir a una cárcel pública. Hay una cosa que llama bastante la atención y es de que el Perú no es solamente el tema de Evo Morales, sino la llegada también del expresidente Toledo. Ah, sí, claro, en las últimas horas. Estas últimas horas que ha levantado mucho polvo en el Perú, sobre todo por una acción que está llevando la Fiscalía del Perú,
para tratar un poco de recuperar la credibilidad, para tratar de decir de que el Perú tiene un sistema de justicia independiente, que lo considero muy favorable, porque es un mensaje político la llegada de un expresidente a una cárcel para toda la región, sino sobre el hecho de que en una misma cárcel hay 3 expresidentes. O sea, está Alberto Fujimori, está el expresidente Castillo y ahora el expresidente Toledo. Hay procesos, obviamente, que se dieron en esa época. Estamos hablando del 2006. Hay empresas brasileras, por ejemplo, que construyeron carreteras que habían sido por detrás auspiciadas por la firma Odebrecht, que tienen que ser investigados, sin lugar a dudas. Pero esto es una investigación que ya hace muchos años, pero no está avanzando. Yo creo que el mensaje aquí importante que lanza el Perú a través de una quizás independencia de su sistema judicial es de que en un determinado momento tiene que haber justicia por los delitos de corrupción que se han cometido en contra del Estado. Yo creo que esta es una señal positiva para que otros países puedan seguir el ejemplo, así como lo siguió Argentina con justamente la condena a la expresidenta Cristina Fernández, incluso Lula da Silva, digamos, pero que después volvió a salir. Tiene que ser considerado, y Bolivia no puede quedar exento de esta situación. Tiene que haber investigaciones, y no solo por el caso de Brecht, sino también por otros delitos que se cometieron en el país, que en este caso involucra al expresidente Morales.